Todo comenzó con un silencio que debí haber roto, pero que preferí convertir en mi tumba. Estaba en esa cena de aniversario, con las copas de cristal tintineando, cuando Lucía mencionó mi ascenso frente a sus padres. Yo acababa de ser despedido esa misma mañana por un error administrativo imperdonable. Sentí un nudo líquido en el estómago, una mezcla de bilis y pánico que subía por mi garganta. En lugar de decir la verdad, de admitir que estaba desempleado y asustado, sonreí. Brindé por un puesto de director regional que ya no existía. Fue la primera piedra de una catedral de humo. Pensé que sería cosa de una semana, un bache que arreglaría antes de que alguien lo notara. Pero el alivio en el rostro de Lucía me sedujo. Verla orgullosa era una droga demasiado potente para un hombre que siempre se sintió insuficiente. No sabía que ese brindis era, en realidad, mi sentencia de muerte. El despertador sonaba a las 6 de la mañana y yo me vestía de gala para ir a ninguna parte. Durante los primeros 3 meses, mi rutina era una obra de teatro perfecta y agotadora. Me ponía el traje azul marino, besaba a Lucía en la frente mientras dormía y salía con mi maletín de cuero. Pero el maletín solo llevaba periódicos viejos y una muda de ropa deportiva. Conducía hasta un estacionamiento público a 4 kilómetros de casa, apagaba el motor y sentía como el silencio helado del coche se me metía en los huesos. Me cambiaba allí mismo, agazapado entre los asientos traseros para que nadie me viera. Pasaba 8 horas sentado en la biblioteca municipal o caminando por parques lejanos, viendo cómo la ciudad se movía con propósito mientras yo permanecía estancado. Mis manos sudaban cada vez que el teléfono vibraba. ¿Y si era ella? ¿Y si llamaban de la oficina a casa? Vivía en un estado de taquicardia constante. El sonido de una tarjeta de crédito rechazada es más fuerte que un disparo cuando intentas mantener una fachada. Ocurrió en el 4.º mes. Estábamos comprando un regalo para su hermana y la terminal emitió ese pitido agudo y vergonzoso, fondos insuficientes. Mi liquidación se había esfumado manteniendo los gastos de la casa como si nada hubiera pasado. Sentí la sangre drenarse de mi cara. Lucía me miró extrañada, con esa inocencia que empezaba a dolerme. Debe ser un error del chip, mentí, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Saqué otra tarjeta, una que había pedido en secreto 2 días antes con un interés criminal. Pasó. El alivio fue momentáneo, porque esa noche, mirando el techo, hice las matemáticas. Al ritmo que gastábamos, tenía 3 meses antes de la bancarrota total. Necesitaba dinero, y rápido. No un trabajo, necesitaba dinero. Ahí fue donde mi moral empezó a fracturarse. Nunca pensé que vendería las joyas de mi abuela en una casa de empeño de mala muerte, pero el hambre de estatus te cambia. Fue una mañana lluviosa de martes. En lugar de ir a mi oficina imaginaria, fui al centro. Esas joyas eran mi herencia, mi red de seguridad, pero ahora eran solo combustible para la mentira. El tipo detrás del mostrador ni siquiera me miró a los ojos mientras pesaba el oro. Me dieron una fracción de su valor, pero tener ese fajo de billetes en el bolsillo calmó el temblor de mis manos. Esa noche, invité a Lucía a cenar al restaurante más caro de la ciudad. Necesitaba demostrarme, que todo estaba bien. Mientras ella reía y bebía vino, yo calculaba cuántos días de farsa acababa de comprar con los anillos de mi abuela. 20 días. Eso valía mi dignidad. 20 días más de aire antes de asfixiarme. La primera vez que falsifiqué un documento, mis manos temblaban tanto que manché la tinta. Lucía quería ver mis talones de pago para un trámite del seguro del coche. No podía decirle que no. Me encerré en el estudio, abrí Photoshop y escaneé un recibo viejo. Cambié las fechas, aumenté la cifra del salario para que coincidiera con el ascenso y lo imprimí. El papel estaba tibio cuando se lo entregué. Ella lo miró apenas 2 segundos y lo guardó en la carpeta. 2 segundos. Por esos 2 segundos, yo había cometido un delito federal. Pero lo extraño fue que, una vez que pasó el peligro, no sentí culpa. Sentí poder. Había alterado la realidad y ella se lo había creído. Si podía engañarla con un papel, ¿qué más podía hacer? Esa tarde no fui a la biblioteca. Fui a un bar y pedí un whisky.
El miedo empezaba a dejar espacio a algo mucho más oscuro, la audacia. Hay un momento exacto en el que dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el villano de tu propia historia. Llevaba 6 meses mintiendo. Los ahorros y el dinero del empeño se habían acabado. Estaba acorralado. Entonces, un ex colega, ajeno a mi despido, me contactó. Buscaba a alguien que le ayudara a mover cierto capital gris de una empresa importadora. En otro momento, hubiera colgado el teléfono indignado. Pero ese día, con las facturas apiladas sobre la mesa del comedor, escuché. Me ofreció una comisión del 10% por consultoría. Era lavado de dinero, simple y llano. Acepté sin parpadear. Esa noche llegué a casa con una transferencia real en mi cuenta. Cuando Lucía me preguntó qué tal el trabajo, la miré a los ojos y le dije, cerré un trato importante hoy. Y por primera vez en medio año, no era una mentira total. Solo era una verdad sucia. El dinero sucio gasta igual que el limpio, pero pesa más en el bolsillo. De repente, la farsa se volvió rentable. Mi trabajo consistía ahora en reuniones clandestinas en cafeterías y transferencias desde cuentas en paraísos fiscales. Ya no tenía que ir a la biblioteca. Alquilé una pequeña oficina en un edificio de coworking barato para tener una coartada física. Puse una foto de Lucía en el escritorio. La ironía era deliciosa, usaba su imagen para motivarme a cometer delitos que, supuestamente, eran para protegerla. Empecé a comprar trajes mejores. El miedo a ser descubierto por ella disminuyó, reemplazado por el miedo a ser descubierto por la policía. Pero aprendí a vivir con esa ansiedad. La convertí en combustible. Me volví meticuloso, paranoico, eficiente. Mi personaje de ejecutivo exitoso se estaba comiendo a la persona real que solía ser. Lucía empezó a notar cambios en mí, pero llegó a la conclusión equivocada, y yo dejé que lo hiciera. Estás distante, me dijo una noche, mientras yo revisaba unos extractos bancarios encriptados en mi laptop. Y siempre estás protegiendo tu teléfono. Ella pensaba que tenía una amante. Vi la duda en sus ojos, el dolor incipiente. Podría haberla consolado, haberle dicho que no había nadie más. Pero me di cuenta de que los celos eran una distracción perfecta. Si ella pensaba que yo estaba siendo infiel, no buscaría en mis finanzas. No preguntaría de dónde salía el dinero extra. Así que alimenté su sospecha. Llegaba tarde a propósito, me ponía perfume antes de entrar a casa. Verla sufrir por celos era mejor que verla descubrir que su marido era un fraude y un delincuente. Fue una crueldad calculada. Fue necesario. El primer aniversario de la mentira lo celebré solo, en mi oficina alquilada, mirando la ciudad desde la ventana. 1 año. 365 días de actuación ininterrumpida. Había sobrevivido. No solo eso, había prosperado. Mis ingresos ilegales superaban mi antiguo salario legítimo. Compré un coche nuevo, un modelo deportivo que el antiguo yo nunca se hubiera permitido. Le dije a Lucía que era un bono corporativo. Ella sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. La distancia entre nosotros era un abismo, pero el puente estaba hecho de billetes de $100, así que yo seguía cruzándolo. Me sentía intocable. Esa noche, me miré al espejo del baño de la oficina y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Sus ojos eran más fríos, su mandíbula más tensa. Me guiñó un ojo. Me caía bien ese nuevo tipo. Mantener una doble vida requiere una memoria fotográfica y un corazón de piedra. Al segundo año, la complejidad de la mentira se multiplicó. Tenía que recordar qué proyectos le había mencionado a Lucía, qué nombres de jefes imaginarios había inventado, y al mismo tiempo, gestionar una red de lavado de dinero que se volvía cada vez más arriesgada. Creé un sistema. Tenía un archivo de Excel protegido con contraseña donde anotaba cada mentira que le decía a mi esposa, fechas, excusas, anécdotas falsas. Lo consultaba antes de entrar a casa como un actor revisa su guión antes de salir a escena. Hoy estás estresado por la fusión con la empresa asiática, leía. Y entraba por la puerta frotándome las sienes, quejándome de los horarios de Tokio. Era brillante.
Era sociopático. Funcionaba a la perfección. Hubo una noche en la que casi me rompo, la única vez que la culpa intentó asfixiarme de nuevo. Lucía enfermó. Una infección grave que la tuvo en el hospital 3 días. Mientras la veía dormir en esa cama blanca, conectada a las máquinas, me sentí como un monstruo. Todo ese dinero, todo ese esfuerzo, y no podía comprar su salud. Ella despertó, me apretó la mano y susurró: gracias por cuidar de todo, sé que trabajas muy duro por nosotros. Esa frase fue un puñal. Tuve ganas de confesar, de vomitar toda la verdad allí mismo, pedir perdón y aceptar las consecuencias. Abrí la boca para hablar, pero entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de mi socio: la transferencia llegó. 50K para ti. Cerré la boca. Le besé la mano y le dije: descansa, amor. El dinero había ganado de nuevo. El tercer año fue el año de la arrogancia, empecé a creer que era más listo que el sistema. Mis negocios se expandieron. Ya no solo movía dinero, invertía en criptomonedas con información privilegiada y oscura. Compramos una casa más grande. Una casa con piscina y un sistema de seguridad de última generación. Lucía estaba deslumbrada, pero cada vez más aislada. Yo le prohibí trabajar. No lo necesitas, le dije, yo me encargo de todo. La verdad es que no quería que ella tuviera independencia, ni que nadie externo hiciera preguntas sobre nuestras declaraciones de impuestos. La convertí en una prisionera en una jaula de oro. Ella organizaba cenas benéficas y yo jugaba al marido perfecto, contando anécdotas inventadas sobre mi liderazgo corporativo mientras servía champán comprado con dinero sucio. Nadie sospechaba. La gente cree lo que quiere ver. Un viejo compañero de mi antiguo trabajo real casi derriba mi castillo de naipes en un supermercado. Me lo topé en el pasillo de los vinos. Hombre. Hace años que no te veo, gritó. Sentí mucho lo de tu despido, fue muy injusto. Lucía estaba a 3 metros, eligiendo quesos. El tiempo se congeló. Mi corazón martilleó contra mis costillas. Si ella escuchaba, se acababa todo. Agarré al tipo del brazo con una fuerza violenta y lo arrastré hacia la sección de licores, lejos de ella. Cállate, le siseé con una voz que no reconocí. Tengo mi propia empresa ahora. No hables del pasado. El tipo se asustó tanto por mi agresividad que se disculpó y huyó. Volví con Lucía, temblando de adrenalina. ¿Quién era?, preguntó. Nadie, respondí. Un ex empleado rencoroso. Mentir se había vuelto tan natural como respirar. Cuando mientes durante tanto tiempo, la verdad empieza a parecerte una lengua extranjera. Al 4.º año, ya no distinguía bien mis recuerdos reales de los fabricados. Había contado tantas veces la historia de cómo conseguí el gran contrato en Londres que yo mismo podía ver las salas de reuniones y oler el café inglés, aunque nunca había pisado Londres. Mi cerebro había reescrito mi biografía para proteger mi psique. Lucía, por su parte, se había rendido. Aceptó mi distancia emocional como el precio del éxito. Dormíamos en habitaciones separadas bajo la excusa de mis horarios irregulares. La realidad era que no soportaba que me tocara. Su tacto me recordaba que yo era un fraude. El rechazo no era por falta de amor, era por autodefensa. O eso me decía para poder dormir. El principio del fin no llegó con sirenas de policía, sino con una carta certificada. Era un aviso de auditoría fiscal. No para mí, sino para Lucía. Al poner tantos activos a su nombre para proteger el patrimonio, la había puesto en el punto de mira. Cuando vi el sobre en el buzón, sentí un frío polar. No era pánico visceral como al principio, era un cálculo frío. Si la investigaban a ella, llegarían a mí. Llegarían a las cuentas offshore, a las empresas fantasma. Tenía que actuar. Y me di cuenta, con una claridad aterradora, de que mi prioridad ya no era salvar mi matrimonio. Mi prioridad era salvarme yo. Miré la carta, miré la casa, y por primera vez, consideré la opción de huir. Solo. Intercepté la carta antes de que ella la viera, pero sabía que era solo cuestión de tiempo.
Una auditoría no se detiene porque escondas un papel. Necesitaba un chivo expiatorio. Pasé las siguientes semanas construyendo un rastro de papel falso que apuntara hacia un gestor financiero externo que, supuestamente, nos había estafado a ambos. Creé correos electrónicos falsos, firmas falsas. Estaba preparando el terreno para hacerme la víctima junto a ella si todo explotaba. Era un plan despreciable. Estaba dispuesto a sacrificar la paz mental de mi esposa, hacerla creer que habíamos sido robados, para encubrir que el ladrón dormía bajo su techo. Me senté frente a ella en la cena, sirviéndole vino, pensando, si esto sale mal, tú caerás de pie, pero yo tengo que desaparecer. Ya no la amaba. Solo la administraba. El 5.º año comenzó con una sensación de fatalidad inminente que me resultaba extrañamente estimulante. Sabía que el tiempo se agotaba. Mis socios en el negocio sucio empezaron a ponerse nerviosos por la presión de las autoridades. Me exigieron que lavara una cantidad absurda de dinero en poco tiempo para cerrar operaciones. Era arriesgado. Era estúpido. Pero acepté. ¿Por qué? Porque estaba aburrido. La vida doméstica me asqueaba. Necesitaba el riesgo máximo. Le dije a Lucía que tenía que viajar a Singapur por 2 semanas. Un último gran proyecto y me retiro, le prometí. Ella lloró. Solo quiero que vuelvas a ser tú, me dijo. Casi me río. El hombre que ella quería que volviera nunca había existido. Ese hombre era un perdedor. Yo era un rey, aunque mi reino estuviera hecho de cenizas. El viaje a Singapur fue en realidad una estancia en un hotelucho en la frontera, coordinando el movimiento de capitales. Estaba en el ojo del huracán. 3 teléfonos desechables sobre la cama, una laptop conectada a servidores remotos, comida rápida por el suelo. Me sentía vivo. Logré mover el dinero. Mis socios estaban extasiados. Me transfirieron mi parte, $2 millones limpios en una cuenta en las Islas Caimán. Ya tenía mi boleto de salida. Podía irme. Podía desaparecer ahora mismo y dejar a Lucía lidiar con el desastre que se avecinaba. Tenía el pasaporte falso listo en la maleta. Me quedé mirando el documento. ¿Por qué no me fui? No fue por amor. Fue por ego. Quería ver si podía engañarlos a todos una última vez. Volví a casa. El regreso a casa fue el error táctico que destruyó mi defensa. Cuando entré, Lucía no estaba sola. Sus padres estaban allí. Y un hombre de traje que no reconocí. Mi primera reacción fue buscar una salida, pero mis piernas se clavaron en el suelo. ¿Qué pasa?, pregunté, usando mi mejor tono de indignación ejecutiva. El hombre del traje se levantó. Soy auditor privado, contratado por su suegro. El padre de Lucía me miraba con un odio que nunca había visto. Lucía nos contó tus preocupaciones sobre el dinero, sobre el gestor. Decidimos investigar para ayudarlos. La ironía era brutal. Mi mentira para cubrirme, la del gestor estafador, había traído al lobo a la puerta. Habían revisado todo. Y, por supuesto, el gestor fantasma no existía. Solo existía yo y mis firmas falsas. El silencio en esa sala de estar era más pesado que el de aquella cena 5 años atrás. Lucía estaba sentada en el sofá, con la cara hinchada de llorar. Sostenía unos papeles. Mis papeles falsos. No existe ninguna empresa en Singapur, dijo ella con voz rota. Llamé a tu antigua oficina. Me dijeron que te despidieron hace 5 años. La verdad estaba sobre la mesa, desnuda y fea. Ya no podía mentir. Se acabó. Y entonces, ocurrió algo curioso. El miedo desapareció por completo. Mi ritmo cardíaco bajó. Me enderecé el traje. Miré al auditor, luego a mis suegros, y finalmente a mi esposa. Y, dije. No hubo disculpas. No hubo lágrimas. Solo una frialdad absoluta. ¿Tienen hambre? Deberíamos pedir algo de cenar mientras discutimos cómo vamos a arreglar esto. Sus caras de horror fueron mi trofeo. Ver cómo se rompía el corazón de Lucía fue como ver un edificio colapsar en cámara lenta, fascinante y lejano.
Ella esperaba que yo me derrumbara, que pidiera perdón de rodillas. Pero yo me serví una copa de su padre y me senté. Escuchen, dije con voz calmada. He pagado esta casa, sus coches, sus vacaciones y sus vidas de lujo durante 5 años. ¿Importa de dónde vino el dinero? Su padre intentó golpearme. Me aparté sin esfuerzo. Si llaman a la policía, continué, Lucía caerá conmigo. Muchas cuentas están a su nombre. Cómplice necesaria. Era un farol a medias, pero funcionó. El miedo en sus ojos cambió de dirección. Ya no me odiaban, me temían. En ese momento supe que ya no era su familiar. Era su secuestrador. Y tenía el control total de la negociación. Las siguientes horas fueron una clase magistral de manipulación emocional y legal. Les expliqué, con detalles técnicos inventados y reales, cómo estaban todos implicados en mi red financiera. Les hice ver que su reputación social, algo que valoraban más que la ética, quedaría destruida. Tienen 2 opciones, les dije. Me denuncian y todos nos hundimos en el escándalo del siglo, o me dejan irme, nos divorciamos silenciosamente y yo asumo toda la culpa financiera en el futuro si algo sale mal. Era una oferta que no podían rechazar. El auditor, comprado por el pragmatismo, les aconsejó pactar. Lucía no hablaba. Solo me miraba como si estuviera viendo a un alienígena salir de mi piel. No te conozco, susurró. Nunca me conociste, respondí. Te enamoraste de un espejo que reflejaba lo que querías ver. Hice las maletas esa misma noche, bajo la supervisión de su padre. Solo ropa. Nada de valor sentimental, porque no tenía ninguno. Mientras doblaba mis camisas, pensaba en los 5 años. ¿Había valido la pena? Había vivido como un rey. Había sentido la adrenalina. Había vencido al sistema que me desechó. Sí, había valido la pena. No sentía remordimiento por el tiempo perdido, solo una ligera molestia por haber sido descubierto de una forma tan torpe. Al cerrar la maleta, encontré una foto de nosotros 2 en la playa, antes de todo esto. La miré un segundo y la tiré a la basura. Ese chico de la foto era débil. Yo era un superviviente. Bajé las escaleras, donde ellos esperaban como un tribunal silencioso. La despedida en la puerta no fue cinematográfica, fue transaccional. No vuelvas a contactarnos, dijo su padre. El abogado te enviará los papeles. Asentí. Me acerqué a Lucía. Ella retrocedió instintivamente. Eso me dolió, un pinchazo agudo y rápido, pero lo reprimí al instante. Quédate con la casa, le dije. Está pagada. No le dije que probablemente la embargarían en 6 meses cuando el fisco terminara de atar cabos. Ese era su problema ahora. Salía la noche fresca. Me subí a mi coche deportivo. Al arrancar el motor, sentí una libertad embriagadora. No tenía casa, no tenía esposa, no tenía familia. Pero tenía 2 millones en una cuenta segura y un mundo entero para desaparecer. Puse música y aceleré. No miré por el retrovisor. Pensé que había escapado, pero el pasado tiene tentáculos largos y pegajosos. A los 2 días, recibí una llamada en uno de mis teléfonos de seguridad. No eran mis suegros. Eran mis socios. Se habían enterado de que mi vida doméstica había explotado. Para ellos, un hombre sin familia es un hombre peligroso, un cabo suelto. Necesitamos reunirnos, dijo la voz. Sabía lo que significaba. Una reunión para cortar lazos. Físicamente. Me di cuenta de que había salido de una jaula para entrar en una trampa para osos. Mi arrogancia me había cegado. No podía ir a esa reunión. Tenía que huir de verdad ahora. No de un divorcio, sino de una ejecución. La frialdad calculadora se convirtió en instinto animal. Supervivencia pura. Crucé la frontera en autobús, disfrazado de turista mochilero, dejando el deportivo abandonado en un aeropuerto. Fue humillante volver a empezar desde cero, pero también fue un retorno a mis raíces. Recordé aquellos días en la biblioteca, el miedo, el hambre. Pero esta vez tenía recursos.
Llegué a una ciudad costera en un país donde no hacen muchas preguntas. Alquilé un apartamento modesto frente al mar. Me dejé crecer la barba. Me teñí el pelo. Me convertí en Marcos, un escritor retirado. Veía las noticias internacionales buscando mi nombre. Nada. A nadie le importa un estafador de nivel medio. El silencio mediático fue el mayor insulto, pero también mi mayor bendición. Estaba a salvo, pero estaba completamente solo en el universo. La soledad no es mala cuando tu propia compañía es la única que toleras. Pasaron 6 meses. Establecí una rutina. Café, paseo, gestionar mis inversiones ocultas desde un cibercafé. A veces buscaba a Lucía en redes sociales con perfiles falsos. Vi que había puesto la casa en venta. Vi que había vuelto a usar su apellido de soltera. No sentí nostalgia, sentí curiosidad clínica, como un científico observando a un sujeto de prueba que sobrevivió al experimento. Me preguntaba si ella todavía me odiaba o si ya era solo un mal recuerdo. Un día, vi una foto suya con otro hombre. Parecía feliz. Sentí un chispazo de ira, posesividad. ¿Cómo se atrevía a ser feliz después de lo que yo hice? Mi ego seguía siendo mi talón de Aquiles. Un día, alguien me reconoció, y tuve que tomar la decisión final sobre quién era yo realmente. Fue un turista de mi ciudad natal. Me vio en el mercado. Oye, ¿tú no eres el marido de Lucía? Pensé que estabas en la cárcel o muerto. Me quedé helado. Podría haber huido. Podría haber negado todo. Pero lo miré a los ojos, sonreí con esa sonrisa de tiburón que perfeccioné durante 5 años y le dije, te confundes. Mi nombre es Marcos. El tipo dudó, se disculpó y se fue. Pero supe que era cuestión de horas antes de que enviara un mensaje, una foto. Mi santuario estaba quemado. Esa noche, mientras empacaba de nuevo, me di cuenta de que nunca dejaría de correr. Y lo acepté. Esta era mi vida ahora. Una huida eterna. Y me gustaba. Ahora estoy en un avión cruzando el Atlántico, escribiendo esto en un cuaderno que quemaré al aterrizar. He asumido mi naturaleza. No soy un hombre que cometió un error. Soy un hombre que se negó a aceptar la mediocridad que el mundo le asignó. Destruí a Lucía, sí. Defraudé al Estado, sí. Traicioné a todos los que confiaban en mí. Pero cuando miro por la ventanilla y veo las nubes debajo de mí, no siento el peso de la culpa. Siento la ligereza de la falta de conciencia. He descubierto que la moral es un lujo para la gente que tiene miedo. Yo no tengo miedo. Tengo planes. Tengo capital. Y tengo una nueva identidad esperándome al aterrizar. La mentira no explotó, la mentira evolucionó. Dicen que la verdad te hará libre, pero a mí la mentira me hizo poderoso. Esta historia no es una confesión para pedir perdón. Es un manual de instrucciones. Es una advertencia. Si me ves por la calle, con otro nombre, con otra cara, no te acerques. No intentes conocerme. Porque te venderé un sueño, te haré sentir especial, y cuando menos lo esperes, te dejaré sin nada más que una buena historia que contar a la policía. Lucía tuvo suerte, sobrevivió. Tú podrías no tenerla. El piloto anuncia el aterrizaje. Cierro el cuaderno. El hombre que empezó esta historia temblando en un parque ya no existe. Yo soy lo que queda cuando quemas todo lo demás. Y estoy listo para empezar de nuevo. Fin.